En la continuidad de este culto del Señor, vamos a la palabra de Dios. Daniel 2 es el texto bíblico que vamos a ver hoy. Y este capítulo está en el libro de Daniel, un libro tan importante porque viene a ser lo que sería el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Daniel es lo mismo, pero para el Antiguo Testamento, porque es un libro lleno de revelaciones con absoluta precisión. Revelaciones de parte del Señor acerca del tiempo presente de esa época y también para el tiempo futuro, tan futuro que las profecías de Daniel llegan hasta nuestros días. Daniel fue escrito en el año 600 antes de Cristo aproximadamente. 600 años antes de Cristo. Sería 2600 años antes de nuestra época. Y contiene profecías que todavía se están cumpliendo, se siguen cumpliendo durante todo este periodo de la historia. Así que vamos a ver lo que dice Daniel 2. Cuenta la historia de Nabucodonosor, que es el rey babilonio, que tuvo un sueño que lo perturbó, un sueño que lo apesadumbró, y dice esto. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. El rey de todo ese imperio tuvo un sueño confuso, un sueño que lo molestaba, que lo perturbó. Tanto quiso llamar a todos los místicos del imperio, por eso nombra a los astrólogos, los caldeos, los adivinos, los magos, todas las personas que supuestamente podrían interpretar este sueño, fueron convocados por el rey. Pero hubo un gran problema, y era este. Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé. Y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. No lo sabemos, porque la Biblia no lo dice, si el rey de verdad no recordaba el sueño o si solamente estaba poniendo a prueba a estas personas, a estos adivinos. Pero esto puso en apuros a los místicos, porque ellos debían saber el sueño y también saber la interpretación. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme, pues, el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Esto puso en evidencia a los místicos, porque ellos se manejan con trucos, con engaños, como lo hacen hoy. Y esto no les permitía, no llegaban a resolver el dilema que les había planteado Nabucodonosor. Así que el rey se enojó y pasó esto. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y así los soldados del rey comenzaron a recorrer todo el territorio de Babilonia para matar a los magos, a los astrólogos, a los caldeos, a los adivinos, porque nadie podía resolver este misterio. Llega la noticia a Daniel. Daniel, un judío que había sido deportado a Babilonia, era un esclavo que habitaba el imperio, y llegó la noticia hacia él, y él pidió tiempo y le pidió al capitán del rey si le podía dar una audiencia porque él podía resolver este misterio. Y no era porque él tenía un poder por sí mismo, sino claramente el poder era de Dios. Y vemos cómo Daniel ora, primero pidiendo misericordia y que Dios le revele este misterio. Eso lo dice en el versículo 18. Y en el versículo 19 vemos cómo el Señor le responde y Daniel tiene una hermosa oración de agradecimiento. Daniel respondió delante del rey diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama.
Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Es asombroso ver cómo Daniel, con total humildad, trae el mensaje del Señor al rey Nabucodonosor. Y esta humildad la vemos desde el momento que él pide a Dios en oración que le revele este misterio. También vemos el agradecimiento hermoso que tiene Daniel también en una oración. Y cuando se presenta ante el rey Nabucodonosor, también Daniel con total humildad trae el mensaje y especifica que el mensaje viene de parte de Dios. Este es el sueño que soñó Nabucodonosor. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocidos y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese fue el relato de Daniel acerca del sueño del rey Nabucodonosor. Un sueño profético, una visión profética que tenemos que tomar muy en cuenta, tenemos que prestar mucha atención, porque la interpretación de este sueño llega hasta hoy, hasta nuestros días. No solamente fue el futuro de Nabucodonosor y lo que vino después, sino después ya de 2600 años, como decíamos al principio, 2600 años, 600 años antes de la cruz de Cristo, Nabucodonosor veía este sueño que venía de parte de Dios. Y esta es la interpretación que da Daniel, prestemos mucha atención. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Después de la lectura de la palabra de Dios, ya estamos en el pizarrón, en donde hicimos esta figura, representamos la figura que soñó el rey Nabucodonosor en Daniel 2, y vamos a ver en base a lo que Daniel nos cuenta de qué se trata esto. Daniel fue muy claro en el mensaje que le dio a Nabucodonosor cuando explicó este sueño. El sueño era una imagen enorme,
con aspecto terrible que había perturbado a Nabucodonosor y era acerca de los tiempos futuros. El pensamiento que tenía el rey en la cabeza era con respecto a los temas futuros, y el Señor le trae esta revelación y Daniel la interpreta. Esta enorme figura representa a los imperios más grandes de la historia de la humanidad. No todos los imperios, sino solamente los imperios más grandes que hubieron durante toda la historia de la humanidad. Por eso dice que la estatua era muy grande, sublime y que estaba de pie. Primero habla de la cabeza de oro. La cabeza de oro representa el imperio babilónico. Habla de la cabeza de oro en el versículo 32, en la primera parte, y en el versículo 38 tenemos la explicación. Daniel le dice, tú eres la cabeza de oro. Así que esta cabeza representa el imperio babilónico que ocupó en la historia más o menos a partir del año 605 a.C. hasta el 539. Esto es aproximado porque sabemos que Babilonia fue creciendo desde hace mucho en la historia, desde el principio de la historia bíblica. Ya sabemos que Babilonia viene de Babel. Este imperio es una descendencia de la gente de Babel. Por eso es Babilonia, sería como Babelonia. Pero lo que sería el imperio más grande era la cabeza de oro. Era de oro porque era muy poderoso económicamente, con muchísimo lujo, así que era contemporáneo a Daniel. La cabeza de oro era el rey Nabucodonosor. A continuación menciona el pecho y los brazos de plata. Pechos y brazos de plata. Esto representa al imperio medo-persa, el imperio que sucedió al babilonio. Esto fue en el año 539 hasta el 331, siempre antes de Cristo. La descripción de esta parte del cuerpo de la imagen está en el versículo 32 y la explicación en el versículo 39, en la primera parte, dice: y después de ti se levantará un reino inferior al tuyo. Inferior significa también más terrenal y más mundano, podemos decir. La plata es inferior en calidad al oro, lo sabemos, pero también es más fuerte que el oro. Así que excelente la representación de parte de Dios para entender esto. El imperio medo-persa dominó al imperio babilónico después de lo que fue esta visión de Daniel. A continuación, y también en el versículo 32, aparece este sector que es el vientre y los muslos de bronce. Esto representa al imperio griego. El imperio griego ocupó en la historia el periodo desde el 331 a.C. hasta el 168. Y cuando hablamos de representar, estamos diciendo el mayor apogeo de los imperios. Claro, esto fue el imperio medo-persa, dominó, ya existía antes de este tiempo, pero si lo buscamos en la enciclopedia aparecen así, estas divisiones temporales. Los años son aproximados, pero lo que sí pasó es que el imperio medo-persa dominó al imperio babilónico y después, en la historia, el imperio griego dominó el imperio medo-persa. Este imperio griego es el de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, y dominó todo el mundo conocido. Por eso en el versículo 39, en la última parte, dice: y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Tendríamos que hablar, pero sería muy largo hablar de lo que fue la campaña de Alejandro Magno con el imperio griego. Pero sí, lo que sí sabemos, lo que sí podemos decir rápidamente, es que dominó todo el mundo conocido. Estamos viendo mapas en donde vemos toda la porción del mundo que ocupó el imperio griego, desde Europa hasta el río Indo. Es impresionante el territorio que ocupó este imperio, que no duró mucho tiempo. Ahí lo vemos en el pizarrón, desde el año 331 hasta el 168 a.C. Y después del imperio griego viene otro imperio que está representado en la imagen con las piernas de hierro, dice. Esto representa el imperio romano. El imperio romano fue el más grande del mundo. La primera mención de las piernas de hierro es en el versículo 33, en la primera parte. Y en el versículo 40 vemos la explicación de este sector de la imagen. Dice así: el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Si buscamos en los libros de historia, el único imperio que tuvo soldados, que eran conocidos como los hombres de hierro,
fue el Imperio Romano, el imperio más grande en lo que es poderío militar de esta época. El Imperio Romano gobernó todo lo que fue el Imperio Babilónico, el Medo-Persa y el griego, todo ese sector, ahí estamos viendo el mapa, todo este sector fue gobernado por ellos. Toda esta zona era todo el mundo conocido. Estamos en el año 168 a.C. y toda esta parte del mundo era todo el mundo conocido y era gobernado por el Imperio Romano. Desde Inglaterra hasta la península ibérica, y si vamos para el otro lado vemos en el mapa Medio Oriente, el Asia Menor, un imperio impresionante que fue dominador de toda esta parte del mundo a través de la fuerza, a través de sus ejércitos. Sabemos cómo estas piernas de hierro están ilustrando muy bien la marcha del Imperio Romano por todo el mundo conocido. Por eso la Biblia dice que rompe todas las cosas, desmenuza y quiebra todo. Es una descripción muy gráfica, muy exacta de lo que fue el gobierno del Imperio Romano ya en la época de Jesús, porque Jesús vivió en la época y dentro del Imperio Romano. Y el Imperio Romano desde el año 168 hasta el 476. Vamos a seguir, pero después vamos a volver a hablar del Imperio Romano. Y la última parte de la profecía habla de los pies de barro mezclado con hierro. El mundo regido por el poder y la decadencia humana. Esto representa lo que es el hierro, el poder de las armas específicamente, y también la decadencia humana. Algunos decían tiempo atrás que los pies representaban a Estados Unidos y la Unión Soviética, que estaban juntos pero que no se podían mezclar. También se llegó a hablar de que Gorbachov era el anticristo, porque tenía esa mancha en la cabeza que decía que era el sello de la bestia y tantas cosas, pero eso es una mala interpretación de esto. Lo que sería el hierro es parte del material que viene anterior, que representaba el Imperio Romano. Ese es el hierro, el poder a través de la fuerza bruta. Pero también hay barro. El material más ordinario de toda la imagen representa la decadencia humana. Y Daniel habla de alianzas. Tenemos que hablar de historia, así que podemos decir que hasta el final de la Primera Guerra Mundial, las batallas no habían cambiado mucho a lo largo de toda la historia. El único salto que vemos importante es la invención de la pólvora, que fue un salto tecnológico, pero solamente eso. En la Primera Guerra Mundial y todas las guerras anteriores, las guerras de los imperios también, todas las guerras que vemos en la historia, se pelearon de la misma manera, cuerpo a cuerpo, mano a mano, con armas de puño, con armas blancas como lanzas, bayonetas, espadas. Podemos agregar también en la época de la pólvora los cañones, pero siempre el denominador común era el combate cuerpo a cuerpo y armas chicas, armas de corto alcance. Así que desde la Primera Guerra Mundial, del principio del siglo pasado, desde ahí para atrás, durante toda la historia, todas las batallas del mundo fueron similares. Cuerpo a cuerpo, armas de corto alcance. Pero desde mitad del siglo pasado ya se dejaron este tipo de armas de lado, los caballos y todo esto que mencionábamos recién, y vimos un impresionante crecimiento en las armas, eso es el poder. Y también vimos un crecimiento impresionante en la decadencia. Tanto que solo con 40 años de avance tecnológico, desde la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, podemos hacer un segmento en la historia. En ese segmento vimos un crecimiento impresionante, en donde la humanidad pasó a estar al borde de la destrucción con las armas de guerra. Al final de la Segunda Guerra vimos como cientos de miles de civiles morían por las bombas atómicas que caían en Japón. Bombas de un alcance impresionante, de una destrucción nunca antes vista, y que años después estarían listas para destruir el mundo entero. La historia misma nos habla de la decadencia humana. Antes las guerras eran en el campo de batalla, soldado contra soldado. Ahora la decadencia humana, sumada al poder de las armas, es la representación del tiempo actual. Los pies, hierro mezclado con barro. Decadencia mezclada con poder. Y así vemos cómo la población civil ahora pasó a estar en total riesgo por las guerras. Y este poder y esta decadencia está gobernado por alianzas. Hoy no tenemos un imperio, como lo vimos antes en la historia de la humanidad, con un nombre propio, pero tenemos un imperio que es regido a través de alianzas, como bien dice Daniel. En el versículo 41, alianzas humanas, dice así: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero,
y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. En la mitad del siglo pasado, seguimos hablando de historia, pero la historia está totalmente relacionada con la Biblia. Estamos hablando de historia y de profecía, las profecías cumplidas a lo largo de la historia. En el siglo pasado vimos cómo una profecía bíblica, otra profecía, fue cumplida. La profecía decía que la higuera iba a reverdecer. Y fue así. En el año 48, la higuera, que siempre cuando la Biblia habla de higuera, habla de Israel, en el año 48, en un solo día, como también lo dice la Biblia, resurgió Israel. Esto es una clara señal de, como dijo Jesús, el verano está cerca, el tiempo de la cosecha está llegando. Pero no solamente Israel renació. 2 años y medio antes apareció una gran alianza, como anuncia la profecía esta de Daniel. Apareció la ONU. Esta es una alianza que incluye 193 estados del mundo, casi todo el mundo, con una sola premisa bien clara. Esta alianza tiene una premisa fundamental, que les va a sonar a los que leen la Biblia. La alianza de la ONU está hecha para mantener la paz y la seguridad internacional. Si leíste la Biblia, seguro que te suena mucho. Para los que venimos estudiando esta serie de mensajes, ya lo leímos. Dice así la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 al 4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. El día del Señor vendrá cuando digan paz y seguridad. Y la premisa lo pueden buscar en las páginas oficiales de este organismo. La premisa de ellos es paz y seguridad. Exactamente las mismas palabras bíblicas. Otra cosa que llama mucho la atención en la profecía es que Daniel destaca lo que son los dedos y los pies. Lo menciona separado. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Esto tiene total relación con Apocalipsis, capítulo 17. Ahí, con otra forma, la profecía dice así, habla de cuernos. Dice así el versículo 12 y el 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Este es el mensaje de otra profecía que confirma esta de Daniel, la que estamos viendo en Daniel 2. Los dedos, representados en Apocalipsis también como los cuernos, las alianzas de reyes. Reyes son gobernantes, reinos también son imperios. Y no sé si lo sabían, pero hablando de alianza, esta organización que estamos mencionando pregona paz y seguridad, como decíamos recién, tiene una estructura compuesta por 10 países. 10 dedos, 10 cuernos en Apocalipsis, 10 países componen la estructura más importante de esta organización, de la ONU. Y están divididos en 5 países con mucho poder, con total poder, el hierro, que son miembros permanentes. 5 de los 10 no cambian. Son Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y Francia. Y 5 países son miembros no permanentes elegidos de un grupo de 10. ¿Casualidad? Esta profecía, las alianzas y lo que está pasando con la ONU, yo no lo creo. Y cuando leemos la agenda que tiene esta organización, que es la más grande del mundo, la alianza más grande de toda la historia del mundo, vemos como cada paso de avance de esta organización es un paso que aleja al mundo más de Dios y de su palabra. Sigue la profecía de Daniel, dice en el versículo 34 y en el 35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.
Daniel cuenta el sueño de Nabucodonosor y agrega esto de que una piedra cae en los pies de la imagen. Una piedra desde el cielo cae, ahora la vamos a dibujar, y cae en esta época de la historia, en la época de las alianzas, en la época del poder y de la decadencia. Sabemos que estamos viviendo esta época, es claro. Si leemos diarios, si vemos noticieros, si nos importa lo que pasa en el mundo, claramente nos damos cuenta, sabemos que estamos viviendo esta época. Época de alianzas y justamente la época de la gran alianza mundial. Hay otras alianzas como la Unión Europea, la Unión de Estados Americanos, hay muchas alianzas, pero la alianza grande es esta que mencionamos, 10 dedos, 10 cuernos, justamente 10 países. Yo no creo que sea casualidad, yo creo que estamos viviendo claramente este tiempo profético. Aparte, da perfecto. Y algo que no mencioné, pero que llama mucho la atención, tenemos que volver a la parte del hierro. Año 476 es el final del Imperio Romano. Año 466 después de Cristo. Pero el Imperio Romano tiene una característica muy importante que lo vemos en el mismo pizarrón. No hay otro imperio que lo sucedió. ¿Ven? Cada uno fue sucediendo al otro, hasta que llegamos al romano. Y al Imperio Romano nadie lo sucedió, si bien ellos se dividieron entre Oriente y Occidente, si bien ellos tuvieron problemas internos y ataques externos, pero no hubo un imperio que haya reemplazado al Imperio Romano. Durante toda la historia de la humanidad hubo imperios y llegamos al romano y aparentemente no hay más grandes imperios como los de este tipo. Si hay otro tipo de imperios, podemos decir el imperio de Inglaterra, los otomanos, hay muchos imperios distintos, el imperio mongol antes en la historia, pero no tienen el nivel de grandiosidad, de ocupación de espacio, de poderío militar o poderío económico como estos grandes imperios de la historia de la humanidad. Así que por eso dejamos de lado muchos imperios. Pero con respecto a los imperios grandes, nadie reemplazó al Imperio Romano. ¿Y saben por qué? Porque el Imperio Romano no terminó. El Imperio Romano se transformó. Si vemos, por poco que sepamos de historia, si vemos este año 476, en donde el Imperio Romano dejó de ser un gran imperio militar que gobernaba a través de la fuerza, se transformó en un imperio religioso. Esto es claro, ¿no? Lo sabemos. El Imperio Romano hoy sigue gobernando desde Roma, justamente desde Roma, y pasó a ser un imperio religioso. El trono más poderoso de todo el mundo está en Roma, está en el Vaticano. Entonces vemos que este imperio de hierro ocupa toda una gran porción de la historia, todo esto que llega hasta nuestros días. El Imperio Romano sigue presente con otra forma, muy distinto al Imperio Romano de la época de Jesús, no tan evidente, pero con muchísimo poder. Tanto que los gobernantes de ese imperio, del imperio que nace en el Vaticano, son reyes vitalicios, mucho más poderosos que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, que dura una cantidad de años y se tiene que ir y lo tienen que cambiar, o el presidente de China, o el presidente de Rusia, quien sea, tiene mucho menos poder que el Papa, muchísimo menos poder. De la Iglesia Romana ya hablamos en la semana pasada, en donde veíamos la profecía también de Apocalipsis, muy específica acerca de lo que le iba a pasar a la Iglesia Romana. Así que lo entendemos, es bien claro el mensaje bíblico, es muy claro, este imperio no terminó, nadie lo reemplazó, este imperio trascendió toda la historia y llega hasta nuestros días con este hierro que aparece de este imperio, este poder, esta fuerza y también la decadencia humana que se agrega a este combo que forma nuestros días, nuestra época profética. Así que ya especificamos bien que estamos en esta época. Y en esta época Daniel menciona que desde el cielo iba a caer una roca que destruiría toda esta estructura humana y dice así la explicación mientras vamos a dibujar la piedra. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Mientras Cari leía el final de la interpretación de la profecía, dibujamos en el pizarrón esta roca que cae, pega en los pies de esta gran imagen y la destruye tanto que la transforma en polvo. No queda nada de las estructuras humanas, del poderío humano, del gobierno humano a través de los imperios. Cae en nuestra época y esa roca es Cristo, es la segunda venida de Cristo. Esta profecía habla específicamente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso menciona que es una piedra cortada no con mano, no tiene nada que ver el ser humano, y la roca cae específicamente en los pies. Así que la venida del Señor está cerca. Cristo viene pronto y destruirá de un golpe toda la estructura humana de poder, de riquezas, de decadencia. Todo lo que mencionábamos recién será destruido por Cristo, y después de esta destrucción, que son temas que ya venimos hablando, la llegada de Cristo trae el reino eterno, el reino que no tiene fin, el reino, el imperio definitivo, con Cristo como rey. De lo que es humano, del poder humano, del gobierno humano, no va a quedar nada. La roca que llega del cielo va a ocupar toda la tierra y establecerá el último reino, el reino eterno de Jesucristo. Como lo dijo Daniel, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero Él permanecerá para siempre. Esta profecía es bien clara acerca del regreso de Cristo y del milenio, que son 1000 años en la tierra, pero después en el cielo no tiene fin. Es un reino que comienza acá en la tierra y no tendrá fin jamás. Espero que puedas comprender esta profecía que anuncia que el día del Señor está muy cerca. Míralo en tu Biblia, míralo en las noticias. Todo coincide, todo se está cumpliendo. ¿Estás listo? ¿Estás a cuenta con Dios? Nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, que solo en Él hay salvación. Dios te bendiga.